Una nave desaparece en la oscuridad entre los planetas. 7 años de silencio absoluto. Y entonces, sin aviso, reaparece en la órbita de Neptuno, entera, iluminada, emitiendo una llamada de auxilio. Un equipo de rescate aborda. Los pasillos están intactos, las paredes limpias. Solo que no hay nadie vivo ahí dentro. Toda la tripulación original desapareció. Entonces encuentran el último registro que la nave grabó y entienden lo que pasó. En la pantalla, el capitán de la nave alza sus propias manos hasta el rostro. En las manos, 2 ojos arrancados. Los sostiene frente a la cámara. Sonríe y recita una frase en latín antes de que la imagen se hunda en gritos. La película se llama Event Horizon. Se estrenó en 1997 y por casi 30 años fue vendida como un terror espacial más. Una nave maldita, un susto en el vacío, sangre flotando en gravedad cero. Pero hay algo que Hollywood intentó borrar de la historia de esta película. Una decisión tomada tras bambalinas antes de filmar una sola escena, que reescribió lo que aquella nave realmente trajo de vuelta. El primer borrador tenía una respuesta clara. Una mano la tachó, y lo que entró en su lugar cambió el género de la película por completo. Porque la cosa que aquella nave atravesó tiene un nombre. Un nombre que los propios dueños de la historia fueron a buscar, décadas después, en un grimorio del siglo XVII atribuido al rey Salomón. Y en 2026, el segundo hombre más poderoso del mundo dijo, en cadena nacional, casi lo mismo que esta película susurró allá en 1997. Hoy vamos a abrir esta nave, capa por capa, y vas a entender por qué alienígena quizás sea solo la máscara más reciente de una cosa mucho, mucho más antigua. Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. El primer símbolo de esta historia no está en el espacio. Está en una hoja de papel, en la criatura que existía en el guión original y que una mano deliberada borró. Antes de que Event Horizon fuera una película, fue un guión, escrito por un debutante llamado Philip Eisner. Y en esa primera versión, lo que la nave traía de vuelta eran monstruos, criaturas de carne. La historia era casi idéntica a la que conoces. Una tripulación de rescate aborda una nave que desapareció y volvió. Solo que lo que cazaba a esa tripulación por los pasillos oscuros era una bestia. Alienígenas tentaculares, viscosos, escondidos en las sombras del casco, despachando a los humanos uno por uno. Ya conoces esa película. Se llama Alien y era exactamente ese el problema. Cuando el guión llegó a las manos del director Paul W.S. Anderson, él vio potencial y vio una trampa. Un equipo de astronautas corriendo por pasillos oscuros, perseguido por una criatura en el vacío. Eso ya se hizo, casi 20 años antes, y se hizo de forma insuperable. Repetir sería entregar un clon, un alien un poco más aterrador, y nada más. El detalle es que Anderson rechazó otra cosa para hacer esta película. Le ofrecieron dirigir X-Men, uno de los mayores blockbusters en gestación en la época. Dijo que no. Prefirió bajar a la oscuridad. En sus propias palabras, había algo sombrío atrapado en su cabeza que necesitaba salir. Entonces, Anderson tomó el bisturí, reescribió la amenaza entera. La criatura extraterrestre salió del guión. En su lugar, quiso otra cosa. Algo sin forma, sin garras, imposible de matar con un arma. La idea que perseguía estaba más cerca de El Resplandor que de Alien. La propia nave ganando una forma perversa de conciencia. Una casa embrujada de acero, flotando entre los planetas. Y el mecanismo del terror era refinado. La nave no ataca desde afuera. Entra en tu mente, encuentra tu peor dolor, tu mayor miedo, tu culpa más enterrada, y hace que aquello tome cuerpo frente a tus ojos. Cada tripulante es destruido por la cosa que él mismo cargaba por dentro. El infierno del Event Horizon es personalizado, te usa a ti como materia prima. Y lo que esa fuerza le hizo a la primera tripulación quedó grabado en un video. Cuando el equipo de rescate encuentra el último registro de la nave, ve a hombres y mujeres entrenados, disciplinados, desgarrándose unos a otros en una orgía de sangre y locura. Pocas horas después de encender el motor, la nave abrió una puerta, algo entró, y la humanidad de aquella tripulación se evaporó de adentro hacia afuera en cuestión de minutos. Ningún alienígena tuvo que levantar una garra. Anderson quería que el público saliera del cine convencido de que vio el infierno de verdad.
empujar al espectador hasta un lugar del que quizás no volvería igual. La película fracasó en taquilla en 1997 y tardó años en ser reconocida. Hoy es de culto justamente por esa profundidad sombría que casi nadie esperaba de un simple terror espacial. Y para construir ese algo, llamó a un nombre específico: Andrew Kevin Walker, el guionista que, pocos años antes, escribió Seven, aquel thriller sombrío sobre los 7 pecados capitales, sobre pecado y castigo, sobre condena inevitable. Walker entró al proyecto con una tarea clara: traer la idea de infierno, de perdición, de condena eterna. Cargó el infierno hacia dentro de la nave. Piensa en la diferencia que eso hace. Un monstruo alienígena es un problema de supervivencia. Corres, disparas, intentas salir vivo. Un infierno es un problema de otro orden. Quiere tu alma, te juzga, te castiga, te condena por lo que eres. Walker cambió la cacería por la condena, y con eso le quitó al espectador cualquier esperanza de vencer con el grito o con el arma. Contra el infierno no hay a dónde correr. Y fue eso lo que quedó. Fíjate en el cuidado con que ese infierno fue montado. Los escenarios del horror a bordo bebieron de siglos de arte cristiano sobre la perdición. Las torturas pintadas por maestros como el Bosco, los cuerpos abiertos, la carne transformada en castigo. Las visiones que la nave provoca son tan extremas que la película original recibió la clasificación más dura posible, y el estudio cortó cerca de media hora de esas imágenes antes de liberarla en los cines. Media hora de infierno tan pesada que casi nadie pudo verla, porque la nave no visita otro planeta. Cae en una dimensión de puro caos, de puro sufrimiento, y trae un pedazo de ese lugar pegado a ella. Ahora fíjate en el gesto que está en el corazón de esta película. Una mano borra al alienígena y escribe al demonio encima. El extraterrestre fue el primer boceto. El infierno fue la capa en la que la historia decidió asentarse. Todo esto está documentado. Salió de la boca del propio director, en las entrevistas y los comentarios sobre la producción de la película. Es la columna vertebral de todo lo demás que vas a ver aquí. Y el parentesco de esta nueva versión quedó evidente al instante. Mucha gente describió el resultado como Hellraiser en el espacio, la misma estirpe de horror del británico Clive Barker, donde la curiosidad humana abre una puerta que debería permanecer cerrada y paga el precio. Guarda ese guiño. Va a volver más adelante, bautizado. Por ahora fija solo una cosa. Cuando alguien te venda Event Horizon como la película de los aliens, ya sabes la verdad. Los aliens estuvieron ahí, y fueron tachados a propósito para revelar lo que vivía por debajo de ellos. Y fíjate cómo esa decisión casi no aparece en ningún lado. La película llegó a los cines sin alardear sobre su propio pasado. La criatura original quedó enterrada en los borradores, lejos de los ojos del público, y lo que sobró en las pantallas se presentó apenas como terror de ciencia ficción. El cambio de rumbo, Nelu, de alienígena a demonio, quedó escondido en la historia de producción, donde casi nadie fue a buscar. Es ese borrado lo que el título de este video señala. Hollywood apenas nunca contó, en voz alta, que para nacer esta película tuvo primero que matar a su propio alienígena. Ese cambio es la clave de todo, y el siguiente paso prueba que no fue un accidente, porque las marcas del infierno quedaron grabadas en el casco de la nave, a la vista, todo el tiempo. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo, dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal, porque el propio cuerpo del Event Horizon fue copiado de un edificio muy específico de nuestro mundo, y ese edificio revela, para quien sabe mirar, exactamente hacia dónde fue la nave. Mira el Event Horizon por fuera, aquella silueta gótica llena de arcos y espinas, demasiado grande y demasiado antigua para una nave espacial. Parece una catedral, y lo parece a propósito. Para diseñar el casco, Anderson fue hasta París. Estudió la Catedral de Notre Dame, digitalizó la estructura de la iglesia en un programa de arquitectura y levantó el Event Horizon a partir de los elementos de aquella catedral gótica. Una iglesia de piedra del siglo XII convertida en acero y lanzada al espacio. Una catedral tiene, en el fondo, una única función: abrir un paso entre nuestro mundo y otro plano. Un portal de piedra diseñado hacia lo alto, hacia lo divino. Solo que el Event Horizon apunta en la dirección contraria. Entra en ella y la iglesia continúa.
Los pasillos son largos, altos, flanqueados por columnas curvas que imitan la nave central de una catedral, el camino que el fiel recorre hasta el altar. La sala de mando donde se encuentra el registro maldito es el altar de esta iglesia con un púlpito en el centro. Y en la cabina hay una ventana diseñada en forma de cruz. Un crucifijo de vidrio clavado en el corazón de la máquina, como el vitral de una iglesia gótica. Una catedral proyectada para tocar el cielo, reconstruida para perforar el infierno. Y en el centro de esta catedral late el corazón de la nave, el motor de gravedad. Una esfera de anillos metálicos que giran unos dentro de otros sin parar. Filmada de frente, recuerda a un ojo inmenso. Un ojo de metal que se abre para tragarse el espacio. Retén esa imagen del ojo, va a reaparecer y de una manera perturbadora. Hasta el nombre de la película es una pista. Horizonte de eventos es un término de astronomía. Es la frontera de un agujero negro, el punto exacto a partir del cual nada vuelve. Ni la luz escapa. Cruzar el horizonte de eventos es atravesar un umbral sin retorno. La película se llama literalmente El punto del que no se vuelve, bautizada por la propia física como una puerta de un solo sentido. Y la película sabe que toda puerta así cobra un peaje. En uno de los diálogos, un tripulante lanza el aviso que lo resume todo. Cuando rompes todas las leyes de la física, es ingenuo creer que no habrá una cuenta que pagar. La nave dobló el espacio, violó el límite que separa nuestro universo de lo que existe más allá. Y la cuenta llegó, en la forma de todo lo que el equipo de rescate encuentra a bordo. Y es aquí donde la película entrega su clave más explícita. La tripulación de rescate recibe de la nave una llamada de auxilio, un mensaje de voz distorsionado. Al principio lo traducen de una manera. Escuchan «liberadme», «sálvame». Es lo que cualquiera esperaría de una nave en peligro. Una petición de ayuda. Solo que el mensaje estaba corrompido. Cuando lo decodifican por entero, la frase se revela otra. «Libera, te tu temet, ex inferis». Y la traducción correcta hiela la sangre. Decodificada por completo, la frase ordena salvarse del infierno. Es un aviso grabado en latín y repetido en la oscuridad para quien llegara. Huye mientras todavía puedas. El nombre del lugar del que la nave volvió estaba dicho desde el primer segundo. Ese error de traducción es la película entera en miniatura. Una cosa recibe una etiqueta, petición de ayuda, y la etiqueta está equivocada. Por debajo de ella la palabra verdadera siempre fue infierno. Y nadie quiso escuchar hasta que fue demasiado tarde. Suma todo. El cuerpo de una catedral, los pasillos de una nave central de iglesia, el altar en la sala de mando, el crucifijo en la ventana, el ojo en el motor. El Event Horizon carga cada uno de esos símbolos a propósito. Es un objeto ritual, una máquina litúrgica, levantada para celebrar una única ceremonia, la apertura de una puerta que debería permanecer sellada. Guarda ese mecanismo, la etiqueta fácil por encima, la verdad infernal por debajo. ¿Por qué es exactamente eso lo que estaba a punto de pasar con el nombre de la propia criatura? Quien ignora ese mecanismo ve la película y cree que vio ciencia ficción. Quien lo entiende percibe que estaba viendo una misa al revés. En 1997, el demonio de Event Horizon no tiene nombre, y eso es una elección. Anderson dejó la naturaleza de aquel lugar abierta a propósito. Nada de explicación final, nada de rostro, nada de nombre. La cosa más aterradora que existe es aquella que no logras nombrar. En la oscuridad, la mente humana llena el silencio con lo peor que guarda. Por décadas la película se mantuvo así, un portal hacia algo sin nombre. Hasta 2025. Ese año la editorial IDW lanzó una continuación oficial en cómic, una precuela, contando lo que pasó con la primera tripulación de la nave, aquella de los ojos arrancados. El nombre elegido para ella ya era un aviso. Descenso a las tinieblas. El propio título describe el movimiento de la nave, hacia abajo, rumbo a la oscuridad, en la dirección exactamente contraria a la que una catedral debería apuntar. Quien la escribió fue el premiado artista Christian Ward. Y Ward tenía un problema que resolver. Un cómic necesita un villano con rostro. Necesitaba, por fin, darle un nombre a aquella cosa. Él mismo explicó el razonamiento. Como la película siempre fue llamada Hellraiser en el espacio, quiso darle a la saga su propio Pinhead, su propia cara del infierno, memorable y concreta. Entonces investigó.
Fue tras las viejas representaciones medievales del infierno, la demonología clásica, los catálogos de demonios que la Europa cristiana compiló a lo largo de los siglos. Y el nombre en el que se detuvo fue Paimon. Si ya escuchaste ese nombre antes, quizás sea por otra película de terror. Hereditary, de 2018, gira entera en torno a una secta secreta, cuya única misión es coronar a ese mismo demonio dentro de un cuerpo humano. Un huésped de carne para que el rey Paimon lo habite. 2 películas de horror separadas por 20 años, yendo a parar al mismo nombre. Porque Paimon no es invención de guionista de cine. Es una entidad catalogada en un grimorio real, mucho más antiguo que cualquier cámara. El libro se llama Ars Goetia. Es la primera parte de un manual del siglo XVII, conocido como la Clave Menor de Salomón, atribuido en la leyenda al rey bíblico Salomón, el monarca que, según se cuenta, aprendió a comandar demonios con un anillo sellado. Dentro de él hay 72 espíritus, cada uno con su nombre, su sello y su función en el infierno. Y Paimon es el 9º de ellos, uno de los reyes del infierno. En los textos aparece coronado, montado sobre un dromedario, precedido por un estruendo de trompetas y címbalos, comandando 200 legiones de espíritus, la mayor tropa atribuida a cualquier entidad del catálogo. Reina sobre uno de los puntos cardinales, con 2 reyes menores a su servicio, y es obediente a Lucifer por encima de casi todos los demás. Dice la tradición que Paimon conoce el pasado y el futuro, y responde cualquier pregunta a quien sepa invocarlo. Pero el detalle que cierra el círculo es su función. Paimon es, en la tradición goética, el demonio del conocimiento, el que enseña las ciencias, revela los secretos de la tierra y de la mente, entrega el saber oculto a quien tiene el valor de invocarlo. Es el demonio de la revelación prohibida. Detente y piensa en lo que eso significa dentro de la película. El Event Horizon es una nave motor, una máquina construida para revelar un camino que la física prohibía, doblar el espacio, perforar el velo, alcanzar lo que estaba del otro lado del universo. Un instrumento de conocimiento prohibido, el demonio del saber oculto, atado a la máquina del saber oculto, la llave y la cerradura hechas la una para la otra. Y Ward fue más allá. En el cómic dibujó a Paimon sin ojos, el rey del infierno ciego. ¿Recuerdas el ojo de metal, el motor de gravedad? ¿Recuerdas los ojos arrancados del capitán? La película está obsesionada con los ojos. El capitán original se arranca los propios ojos y los alza hacia la cámara. Otros tripulantes hacen lo mismo. Y está aquella frase, de las más perturbadoras del cine de horror. En el lugar hacia donde van, no hará falta tener ojos para ver. Una visión que prescinde de los ojos. Un conocimiento que no pasa por la carne. El demonio de la revelación. Ciego, entregando una visión que ciega. Todo encaja. Vale recordar una regla antigua de la magia. En la tradición goética, conocer el nombre verdadero de un espíritu es tener poder sobre él. Así es como el mago lo invoca, lo ata y lo comanda dentro del círculo. Darle un nombre a la cosa del Event Horizon es, por esa lógica, un gesto peligroso. Es llamarla cerca. Quizás sea por eso que la película resistió tanto tiempo a bautizarla y prefirió dejarla como una sombra sin etiqueta. Ahora un punto de honestidad, porque esto importa en este canal. Paimon es un agregado de 2025. No está escondido en la película de 1997 esperando ser descubierto por algún decodificador. Es el nombre que autores modernos le dieron a la cosa, y el propio Ward lo deja claro. Y es justamente ahí donde vive la fuerza del argumento. Cuando los dueños de esta historia fueron obligados a darle un rostro al mal, a elegir entre todos los nombres posibles del universo, uno solo, su instinto fue a parar a un grimorio del siglo XVII, a un rey del infierno de la Clave de Salomón. Frente a aquella nave, con el universo entero de nombres a disposición, su brújula apuntó directo a la demonología. Ese instinto tiene nombre, y no pertenece solo a guionistas. Hay pensadores que se pasaron la vida entera sosteniendo exactamente esto. Y lo que dicen convierte esta película en una especie de profecía. Quien se queda en la pantalla ve coincidencia. Quien sigue adelante ve un patrón atravesando siglos. Y es ese patrón el que decide el sentido de todo lo que ya viste hasta aquí. ¿Y si Event Horizon no inventó nada? ¿Y si la película solo escenificó una idea que investigadores del fenómeno ovni ya defendían décadas antes? Existe una corriente de investigación que nace de 2 nombres, el astrofísico francés Jacques Vallée y el periodista estadounidense John Keel.
Vale fue tan respetado en el medio científico que inspiró al personaje del científico en el clásico Encuentros cercanos del tercer tipo. Y los dos llegaron por caminos separados a la misma conclusión perturbadora. Para ellos, los platillos voladores son algo mucho más extraño que naves de metal venidas de una estrella distante. La hipótesis extraterrestre clásica, la de visitantes de otro planeta pilotando naves, se fue quedando demasiado pequeña para lo que ellos observaban en los relatos. Cosas que aparecían y desaparecían, que cambiaban de forma, que actuaban más como apariciones que como máquinas. En su lugar propusieron una explicación más antigua y más oscura. Una inteligencia que viene de otro plano, de una dimensión superpuesta a la nuestra, algo que nunca tuvo que cruzar el espacio, porque siempre estuvo aquí, del lado de dentro del velo. Y para Vale y Keel, esa inteligencia tiene un hábito. Viste la máscara que cada época logra aceptar. En la Edad Media, el campesino que veía una luz en el bosque y encontraba a una criatura pequeña, que lo llevaba por horas y lo devolvía cambiado. Contaba que vio un hada, un elfo, un duende. A fines del siglo XIX, cuando el globo dirigible era el auge de la tecnología humana, los periódicos relataron misteriosas aeronaves cruzando el cielo, tripuladas por hombres extraños venidos de algún lugar. Y en la era espacial, cuando la humanidad miró hacia los astros y soñó con cohetes, la misma cosa ganó un rostro nuevo. El astronauta alienígena, el platillo volador plateado, una sola fuerza, máscaras diferentes, una para cada siglo. La criatura es siempre la misma. Cambia el público, cambia el nombre. Y el guión se repite en los detalles. El campesino llevado por el hada y devuelto horas después, sin recordar lo que pasó, es el mismo relato del granjero moderno que jura que lo elevaron hacia dentro de una luz. Lo sometieron a exámenes y lo devolvieron con horas borradas de la memoria. La choza del hada al fondo de la colina y la mesa de metal, dentro del platillo volador, son el mismo lugar, contado por bocas de siglos diferentes. Un reino al lado del nuestro, del que pocos vuelven enteros. Para Vale, el cambio es solo de vocabulario. El fenómeno por debajo permanece idéntico desde hace milenios. Y hay una implicación en esa idea que eriza la piel. Si la cosa siempre se presentó con la máscara que la época esperaba, entonces la era espacial apenas cosió un vestuario nuevo, el alienígena, el disco de metal plateado, para un visitante que ya cruzaba nuestro mundo mucho antes de que existieran los cohetes. La tecnología moderna le dio al fenómeno un disfraz inédito para vestir frente a nosotros. La criatura por debajo del traje sigue siendo la de siempre, y mucho antes de cualquier platillo volador, esa fuerza tenía un nombre aún más antiguo. En los textos sagrados era llamada ángel caído, espíritu inmundo, demonio. Vale llegó a escribir que quizás estamos frente a un sistema espiritual, algo que actúa sobre los humanos y se sirve de ellos desde hace mucho, mucho tiempo. Un mecanismo de control que moldea lo que la humanidad cree, época tras época. Keel comparó las manifestaciones modernas de OVNI directamente con el viejo fenómeno demonológico y concluyó que eran, en el fondo, la misma cosa, vestida con ropa nueva. Keel acuñó incluso un término para esos seres, ultraterrestres, entidades de otro nivel de realidad, vecinas invisibles que de tiempo en tiempo cruzan hacia nuestro lado, visten una forma, cumplen su propósito y desaparecen de nuevo. Nunca vinieron de una galaxia distante, siempre estuvieron del otro lado de una pared demasiado fina para verla. ¿Percibes hacia dónde te lleva esto? La tesis de Vale y Keel es, casi palabra por palabra, lo que Event Horizon hizo en la mesa de guión. La película tomó la máscara de la era espacial, el alienígena, la arrancó del rostro de la criatura y mostró lo que había debajo. La máscara antigua, la demonológica. Hollywood filmó el cambio de disfraz en vivo, sin darse cuenta de que estaba ilustrando una teoría entera. Un cuidado para el rigor de este canal. Esta idea camina en la dirección opuesta a la de los dioses astronautas, aquella que dice que unos extraterrestres guiaron nuestra historia antigua. La lectura de los dioses astronautas toma lo espiritual y lo llama tecnología avanzada. La estirpe de Vale y Keel hace lo contrario. Toma lo que vino envuelto como tecnología y reconoce por debajo el espíritu que la demonología ya describía. Una invierte la flecha de la otra. Y hay incluso quien llevó esto al extremo. El investigador Nick Redfern
documentó la existencia de un grupo ligado al aparato de seguridad que cree, con todas las letras, que los supuestos alienígenas son demonios en el sentido cristiano del término. Si crees que esta idea vive solo en libros olvidados y en documentales de madrugada, tengo una noticia. Subió a la cima del poder. En 2026, una de las voces más altas del planeta dijo esto en voz alta, en el micrófono, para millones de personas. Y quien trate la tesis como delirio de fin de noche va a perderse el momento exacto en que salió del grimorio y entró en las primeras planas. Marzo de 2026, Estados Unidos. El vicepresidente del país, J.D. Vance, se sienta para una entrevista en un podcast. El presentador pregunta sobre los archivos secretos de ovnis que el gobierno prometió liberar, y la respuesta que da Vance se vuelve titular en el mundo entero en cuestión de horas. Dice, con todas las letras, que no cree que sean alienígenas, que cree que son demonios. El segundo hombre más poderoso de Estados Unidos, en un micrófono abierto, mirando hacia el mayor misterio de los cielos y eligiendo la palabra demonio en lugar de alienígena. Y su razonamiento va a fondo. Vance sugiere que el propio concepto de alienígena es un intento humano de darle nombre a lo que no logramos explicar, que cuando alguien se topa con algo del plano espiritual, algo extraño, celeste, incomprensible, el instinto moderno es etiquetarlo de extraterrestre, porque ese es el lenguaje que nuestro siglo entiende. Recuerda que toda gran religión del mundo, la suya incluida, siempre reconoció que existen cosas difíciles de explicar allá afuera. Algunas buenas, algunas malas. Y agrega una frase que parece salida de un sermón antiguo. Uno de los mayores trucos del diablo es convencer a la gente de que nunca existió. Es el mismo mecanismo de la película, exactamente. La etiqueta fácil por encima, la verdad infernal por debajo. Y no fue un comentario suelto de una figura excéntrica. Esto pasó en medio de un movimiento mayor. Pocas semanas antes, el presidente de Estados Unidos prometió abrir los archivos del gobierno sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados. El asunto salió de los márgenes y se volvió tema de Estado. Y el hilo no paró ahí. A lo largo de 2026, el Pentágono liberó nuevos lotes de esos archivos, y la discusión sobre la naturaleza del fenómeno, nave o espíritu, visitante o demonio, subió hasta las más altas autoridades religiosas, con sacerdotes y antiguos exorcistas siendo arrastrados al centro del debate, algunos de ellos pagando caro por defender públicamente exactamente esa lectura. Y para que no parezca delirio de un solo lado vale registrar. Hasta un físico de Harvard, uno de los científicos más conocidos en la caza de objetos interestelares, dijo no tener ningún problema con la idea planteada por Vance. El tema dejó de ser chiste de pie de página. Suma a esto el calendario. La declaración del vicepresidente, la promesa de abrir los archivos, los documentos saliendo a la luz, los religiosos entrando en la conversación, todo esto se concentró en un intervalo de pocos meses. Décadas de silencio oficial y de repente la palabra demonio siendo pronunciada en los pasillos del poder acerca del misterio de los cielos. El mismo misterio que una nave catedral escenificó allá en 1997. Fíjate en lo que tenemos frente a nosotros. Una película de 1997 borra al alienígena y pinta al demonio en su lugar. Y casi 30 años después, el número 2 de una superpotencia mira hacia el cielo y dice lo mismo. La escena tras bambalinas de una película de horror se volvió declaración oficial de gobierno. El canal registra esto como hecho del momento, y nada más. No importa aquí el partido, el lado, la política, importa el patrón. La idea de que alienígena es la máscara más reciente de una cosa muy antigua salió del cine, salió del grimorio, y ahora está en la boca de quien gobierna. La etiqueta está siendo cuestionada en el lugar más alto que existe. Si llegaste hasta aquí y percibes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video. Porque falta responder la única pregunta que la película nunca respondió a propósito, la pregunta que decide el sentido de todo. Al fin y al cabo está de ¿hacia dónde fue aquella nave de verdad? En el clímax de la película, el creador de la nave, ya tomado por la cosa que ayudó a traer de vuelta, encara al capitán del rescate. El capitán lo acusa de arrastrarlos al infierno. Y la respuesta que da es la frase más importante de toda la película. El infierno es apenas una palabra, dice. La realidad es mucho, mucho peor. Retén esa frase, porque es la llave que el propio guión pone en tu mano. Infierno es la etiqueta que nuestra cultura tiene más a mano.
Es la palabra más cercana que el lenguaje humano logra alcanzar para describir aquello. Pero es solo una palabra, una máscara verbal pegada sobre algo demasiado grande para caber en ella. Y es aquí donde la película y el mundo real se encuentran, en la misma pregunta sin fondo. ¿La nave fue al infierno de la Biblia, el lugar de fuego y demonios nombrados? ¿O fue a algo que ni siquiera tiene nombre? Algo tan más allá de nuestra comprensión, que demonio es apenas la etiqueta que le pegamos por no saber bautizar lo que vimos. Fíjate en lo que hicimos a lo largo de este video. Descascaramos las máscaras una por una. La máscara alienígena, borrada en la mesa de guión. La máscara ciencia ficción, desarmada por la nave catedral y por el latín. La máscara del anonimato, arrancada cuando los autores fueron a buscar el nombre de Paimón en la clave de Salomón. La máscara delirio de Internet, derribada cuando la misma idea subió al segundo cargo más alto de una superpotencia. Y por debajo de todas ellas, siempre la misma silueta oscura. La cosa a bordo del Event Horizon nunca fue un alienígena usando disfraz de demonio. Siempre fue el demonio. Y alienígena es solo la máscara que nuestro siglo le entregó. Esa es la lección que la nave deja flotando en la oscuridad. Aprender a leer la etiqueta. Entender que el nombre que una época le da a una cosa habla más sobre la época que sobre la cosa. Quizás sea esa la verdadera función del buen horror. Enseñarte a desconfiar de los nombres, a preguntar, frente a cada misterio, quién eligió aquella palabra y qué está escondiendo por debajo. Entonces, la próxima vez que alguien apunte hacia una luz en el cielo y diga «Aliens», haz la pregunta que Event Horizon hizo en 1997, que Vallée y Keel hicieron toda la vida y que ahora sube hasta los pasillos del poder. No preguntes de qué planeta vino, pregunta qué máscara está usando esta vez.